Hola queridos sononautas, hoy vamos a ver una clase bien interesante sobre efectos de sonido. Todo lo que se desarrolla dentro de una película, de un audiovisual que tiene que ver con ruido, con efectos, con naves espaciales, sonido de naves espaciales, sonido de armas, animales inexistentes, sonido ambiente, sonido de golpes, de patadas. Todos estos efectos llevan un marco teórico y una literatura que es importante entender. Fíjense ustedes, por ejemplo, cuando terminan una película, tienen la postproducción de video, donde hacen la edición, donde hacen las transiciones, donde le agregan unos filtros, luego hacen la coloración o la corrección de color. En el sonido también existe esa etapa, se llama igual postproducción de sonido, y es donde el ingeniero de sonido junto con el productor musical, los músicos, desarrollan la banda sonora de la película, que no solamente es la música, sino también son los efectos, la ecualización y compresión del audio, de que se oiga bien, que se entienda. Y muchas veces toda la ambientación de sonido, todos los efectos de sonido que se oyen, son recreados otra vez. Es decir, son vueltos a hacer de una manera particular, que quizás el director ha hablado con el ingeniero de sonido y quiere un sonido especial para el sonido del mar o un sonido especial para la lluvia. Se tiene que recrearlo otra vez y muchas veces tiene que inventarlo y sacarlo de algún lugar. Es lo que se llama el sound engineering, que es donde se toma, el ingeniero de sonido toma el sonido y lo desarrolla y lo pule y lo coloca de una manera particular y personal para la película. Vamos a ver las láminas para entender todo esto. Ok, vamos a hablar sobre los efectos del sonido. ¿Qué son los efectos del sonido? Bueno, son todos estos sonidos artificiales que se desarrollan dentro de un entretenimiento, puede ser el teatro, la radio, la televisión, el cine, para que nuestros espectadores entren dentro de la escena y se estimulen y por supuesto disfruten de la obra, ¿no? Aquí tengo una definición que puede servirnos, que dice: efectos de sonido son recursos sonoros donde se recrea artificialmente el sonido natural de un objeto para contribuir al realismo audiovisual. Y fíjense que en la foto aparece algo que se utilizaba muchísimo en la época, sobre todo de la radio, que eran estas personas que estaban tratando de desarrollar lo que estaba pasando en la radio. Fíjense que hay uno que tiene un arma con balas de salva, que era para hacer estos efectos, pero a la vez tiene en su mano izquierda una especie de compuerta, que es lo que hacía el sonido de la puerta de abrirse y cerrarse. Por otro lado, hay la otra persona tiene un aparato muy extraño con compresión de gas, es para producir los efectos. Eso producía efectos, por ejemplo, de ruidos de océanos, de ríos, de lluvia y muchísimas otras cosas más. Esto tuvo un desarrollo impresionante desde 1910-1920, que comenzó el sonido a tomar un papel importante, pero no inicialmente en el cine, donde empezaron los efectos del sonido. En la radio, porque la radio en ese momento no era grabado, todo era en vivo, todo era live. Y en 1920, para hacer un entretenimiento en la radio, se desarrolló un género muy común en la radio y en todos los países, no solamente en países nórdicos, sino en Latinoamérica, que se denomina la radionovela. Eran novelas donde, las personas esgrimían un diálogo escrito de amor, de dolor, de lo que fuese, y había la necesidad de tener una banda sonora. Obviamente eso podía hacerse con un vinil o con músicos en vivo, pero también había la necesidad muchas veces de colocar efectos como cuáles. Por ejemplo, los pasos, cuando siempre había un locutor omnisciente que decía: y Margarita se fue corriendo, y era muy estimulante para los oyentes que se oyeran los pasos como si estuviese corriendo. O en el caso de los caballos, había un grupo de caballos y no se fue a caballo, entonces utilizaban una taza de madera quizás invertida o varias tazas de madera invertida para hacer el sonido del caballo, y así se empezó a estimular esta parte de los efectos, ¿no? Obviamente en este momento se usaban los materiales que existían y todo se colocaba o era estimulado por un micrófono directo, era lo que había. Aquí podemos ver un ejemplo de eso en este video que les voy a pasar un rato, que es obviamente una recreación en una película colombiana de lo que sucedía en un estudio de radio aproximadamente a principios del siglo pasado. Pura de Pilomán, su galante amado. ¡Alto, Sansella! Amada mía. La pareja se saludó con un
Carlos. Oh, ¿cómo estás, amada mía? Bueno, fíjense que es muy cómico ver cómo estas personas se saludaban, los besos apasionados eran en la mano. Obviamente era la época de la censura y todo esto, de estas cosas que existían, ¿no? Entonces, obviamente, aquí se puede ver también muy claro que había un personaje que era el encargado de hacer los efectos. Fíjense que en sus mangas tenía una especie de trapo negro que era para evitar la suciedad, porque obviamente esta persona tocaba muchos objetos a la vez. Ahí están los pasos, están los vasos invertidos de madera que hacían de caballos. Era muy común los caballos en estas películas, perdón, en estas novelas de radio, porque se recreaba mucho épocas antiguas, se recreaba muchos cuentos de épocas de caballos y de vaqueros. Entonces quizás esta parte era muy común, el uso del caballo, de las puertas, de los besos, por supuesto, de la lluvia. Y bueno, esto es un buen ejemplo de eso. Fíjense que vamos a hablar ahora de un personaje muy importante, Jack Foley. Bueno, obviamente ya tiene más de 50 años de muerto, pero este personaje, nacido en Nueva York, desarrolló casi toda su carrera en Los Ángeles. Era una persona súper vívida con esto de los efectos, y él fue una de las personas que desarrolló más aún la gama de elementos en ese momento de los años 30, 40, de efectos que se usaban. Inclusive hay una librería de efectos de aparatos que hay en un museo donde se ven cada uno de los efectos que usaban. Fíjense, si ven a la izquierda, si ven a la izquierda, vamos otra vez a la lámina. Si ven a la izquierda está el efecto de los truenos, que se hacía con una gran lámina de hierro, laminada de hierro, con una persona que lo sostenía, lo hacía vibrar y sonaba como si fuera un trueno. Está, por ejemplo, el galope de un caballo, que como en este caso eran bloques de madera, también se usaban vasos invertidos de madera. Está el efecto de la lluvia, que miren, es parecido a lo que nosotros llamamos palo de lluvia, que es un instrumento, digamos, medio aborigen, folclórico que se usa, pero es lo mismo, es el mismo procedimiento. Una caja, en este caso una caja rectangular, puede ser cilíndrica, que tiene objetos, pueden ser frutas, semillas, que den vuelta, que sean muy redondeados, y al moverse de un lado a otro por medio de un eje, produce el sonido de la lluvia. Este elemento es bastante curioso. Este es un cilindro con agujeros, y cuando alguien le da por el borde del cilindro movimiento, produce sonidos de silbido, como si fuera el viento, pues el viento que silba. Obviamente las dimensiones de estos elementos eran muy grandes, por lo que los estudios de efectos eran muy grandes. Y aquí nace el término Foley. El término Foley o Foley Man, queriendo decir hombre de Foley o hombre que hace tratamiento, es para aquellas personas que hacen tratamientos de sonido, que hacen estos efectos. Les puedo decir que por lo menos hasta los años 90 del siglo pasado, 1990, todavía había mucha gente que hacía los efectos en vivo. Hoy en día obviamente se desarrolla mucho por samplers, por computadoras, por teclados. Simplemente apretando una tecla de un teclado ya se desarrolla un sonido que está en una librería. Pero todavía hay mucha gente que algunos sonidos los hace de manera manual, obviamente con aparatos un poco más desarrollados. Y a estas personas se le llama Foleyman. Los pueden ver en los créditos finales de la película. Siempre aparecen el Foleyman, que es el que desarrolla todo. Y no solamente hace el sonido de ambiente, sino el Foleyman se refiere particularmente al sonido Foley, que es el sonido de los pasos de la ropa cuando suena. Por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes y a la vez, fíjense, algo suena de mi ropa. O sea, la ropa también suena. Entonces, normalmente el Foleyman está viendo la película y a la vez está haciendo estos sonidos. De alguna manera, bueno, obviamente primero graba un grupo de sonidos, después en otro canal graba otro grupo de sonidos, pero él trata de hacer la mayoría de los sonidos en el momento para poder ocupar económicamente el menos tiempo posible, pues. Ok, vamos a ver precisamente una película bien interesante en un estudio de Foley, donde se recrea un poco lo que hacen los Foleyman en una película. Obviamente aquí hay un poco de exageración en esta película que vamos a ver, porque bueno, aparecen objetos como por ejemplo un pedazo de carne cruda para darle golpes y hacer el efecto de los golpes, de los puñetazos.
Bueno, realmente eso puede ser que en algún momento se haya hecho. Y hoy en día está ampliado, pero no necesariamente se produce de esa manera. La película es muy didáctica, un poco exagerada, pero didáctica y a veces bizarra. Pero nos sirve totalmente para entender lo que es un Foley artist y cómo se desarrolla este efecto en el cine o cómo se desarrollaba. Foley is the process of creating sound effects live in the studio along to a pre-recorded piece of video. A Foley artist uses a variety of props to create or replace sounds that could not properly be captured on set. Here, we see two Hollywood Foley artists bringing an action sequence to life. Fíjense lo que les dije de la puerta pequeña que ellos siempre tienen para poder hacer sonidos de puerta. El piso es de madera para amplificar el sonido de los pasos. Y utilizan herramientas muy distintas para hacer el sonido de las llaves. Una vez más, como les digo, el sonido está muy exagerado. Todo suena muy duro, muy fuerte a alto volumen. Es lo que les hablo del hiperrealismo sonoro, que hoy en Hollywood y en el mundo en general está pero muy de moda. Que todo suene mucho. Bueno, ahí en el cuadro de abajo pueden ver el pedazo de una pierna de cochino, de cerdo, que lo tienen para hacer los puñetazos. Bueno, vamos a ver, después de haber visto la película con su parte muy bizarra del pedazo de carne, como les dije, esta película es una exageración. Y hoy en día cada vez menos se utilizan los Foley Man, se utilizan para, por ejemplo, la parte del cuerpo, de tratamientos de vasos, de cosas muy particulares, pero cada vez más se utilizan las computadoras, los samplers dentro de la computadora, un teclado musical con cada nota y con diferentes efectos, y esto obviamente lo hace mucho más limpio. Vamos a hablar ahora de la clasificación de los efectos de sonido. Fíjense, cuando tenemos efectos de sonido, podemos perfectamente diferenciar tres áreas. La primera es el background o sonido ambiente, que por ejemplo, si estamos en una locación de una playa, estamos hablando del sonido del mar, el sonido de las gaviotas, el sonido quizás de unas personas conversando a lo lejos con algo inteligible. Ese es el sonido background. Y es quizás el primer colchón de efectos de sonido que utilizamos. Y además es muy importante. ¿Por qué les digo que es muy importante que exista este ambiente? Porque cuando ustedes hacen una toma, por ejemplo, en una playa, esa toma, a menos que sea el espíritu de la película, no es una secuencia completa en un solo plano. Ustedes siempre van a hacer cortes y siempre van a haber ediciones. Y cuando ustedes están grabando en la playa, es probable que la primera parte
con respecto a la segunda haya un sonido que desapareció. Por ejemplo, una gaviota que estaba sonando muy duro, una gaviota de la realidad, pues, que se recoge en el boom o en los micrófonos, y resulta que cuando hacen la segunda parte, la gaviota desaparece. O por ejemplo, el mar está muy picado en la primera parte, y cuando hacen el corte directo a la segunda parte que la grabaron una hora después, bueno, resulta que el mar no está picado. Entonces, ese corte se va a sentir. Entonces, la única forma de evitar que se sienta es con un colchón, un sonido constante, permanente de sonido, del mar, por ejemplo, en este caso, que nos dé esa tranquilidad a la hora de hacer los cortes. ¿Se imagínense lo importante que es? Otra recomendación que les hago a la persona que esté encargada del sonido en una película es que llegue antes a la locación y mientras esté probando el sonido, grabe del background donde esté. Por ejemplo, si van a hacer una toma en un parque, bueno, se llega antes y graba el background del parque, que pueden ser los pajaritos, unos niños jugando a lo lejos. Lo grabe por 15 minutos sin que esté nadie que lo moleste, y eso les sirve de background. En vez de recogerlo de una librería bajada de internet, pueden recoger el propio background para poder hacer ese colchón homogéneo de sonido de fondo. El otro efecto de sonido, como lo vimos ahorita, son los efectos de Foley, que son realizados por artistas Foley o por artistas Foley con un teclado de una computadora, pero son todos los efectos que suceden en el momento de la acción del artista, de la persona que está actuando. Se expresa, por ejemplo, habla el sonido de la ropa, de los pasos, si está en un restaurante, por ejemplo, interior restaurante, obviamente el sonido de los vasos, la muchacha se pone brava y hace un gesto y toca sus piernas. Ese sonido, todo eso tiene que recrearlo otra vez para que pueda tener control sobre ese sonido. Y los efectos especiales puntuales, que es lo que más nosotros reconocemos como sound engineering, que es, por ejemplo, los efectos de diseño de una explosión, del sonido de un animal. Por ejemplo, se dice que el sonido de los dinosaurios, del tiranosaurio Rex en Jurassic Park, fue hecho por la mezcla del sonido del gemido de un burro junto con el rugido de un león. La mezcla de esos dos con baja velocidad y con mucha amplificación produjo ese efecto del tiranosaurio Rex. Eso es diseño de sonido o ingeniería de sonido. Ok, y vamos a hablar de un término que se utiliza mucho que se llama la banda internacional. ¿Qué es la banda internacional? Fíjense, una vez que ustedes terminan de hacer los efectos de sonido, como les dije, el fondo, el Foley, que son los efectos del actor, y los sonidos puntuales, si a eso le suman el sonido de la música incidental, ¿verdad? La música, los tensos, los acentos, la música principal. Si ustedes mutean o eliminan el sonido del diálogo de las personas, eliminan el diálogo de las personas, ¿qué se oye? Se oye todos los efectos de sonido, los gestos, se oyen los pasos, se oye la música incidental, pero no se oyen las voces. ¿Para qué servirá eso? Bueno, sirve como banda internacional para las traducciones, para los overvoice, por ejemplo, de hacerlo al japonés, al chino, al inglés, a cualquier idioma, porque va a ser muy monótono si nosotros hacemos una traducción a un idioma y en ese audio eliminamos los efectos de sonido y eliminamos la música. Se oiría muy tedioso. Entonces, eso tiene que estar en otros canales de audio. En el timeline tiene que estar en otros canales de audio como efectos de sonido, como música incidental. Y es muy cómico, de verdad, ver una película donde se muteen las voces, o sea, lo que toma el boom, lo que toma un micrófono, y dejemos solamente el efecto de sonido y la música incidental. Es muy cómico porque vamos a ver cómo los actores hacen los movimientos, pero no hablan. Vamos a ver ahora un ejemplo de eso.
Bueno, espero que les haya gustado mucho la clase de hoy y que esto refuerce de alguna forma el conocimiento, sobre todo a aquellas personas, estudiantes que estén en este momento desarrollando audiovisuales, y que este conocimiento junto con las prácticas que estamos haciendo les den suficiente aporte para poder hacer de la mejor manera su audiovisual y el sonido que lo contiene. Nos vemos en una próxima y interesante clase de sonido. Saludos.